Bueno, vamos a hacer una breve reseña de La Calera de Thomas Bernhard. No de Trastorno, pero vamos a dejar aquí Trastorno. Bien. La verdad es que es un libro en el que me ha costado bastante entrar, pero una vez que entras, es decir, de 273 páginas, aproximadamente puedes entrar sobre las 50 o así, ya no te suelta, pero cuesta bastante entrar. La primera página que tengo así señalada es la 54 y está muy bien porque se ve el constante juego que tienen de pasar de tercera a primera persona, del estilo indirecto al estilo directo. A ver, ¿dónde era? La Calera, dijo, fue liquidada en una semana escasa, pero todo eso apenas le interesaba a mi sobrino, fulano en Zúrich, como recuerdo. En cambio, a mí me interesaba ya de siempre todo lo relacionado con La Calera, y la liquidación de La Calera me interesó entonces en Augsburgo, tanto más cuanto que una calera inactiva, abandonada, lo que se llama muerta, me parecía para mí, lo que quiere decir para mi estudio, en mucho mayor medida, una construcción ideal donde existir y estudiar. Entonces envié inmediatamente a Zúrich un telegrama con el siguiente texto: compro Calera, solo esas dos palabras, compro Calera. Pero Jorager, que tenía ahora la expresión de mi voluntad, no me la vendió, le dijo Conrad al parecer a Weiser. Aparte, uno de los grandes temas de La Calera es el perspectivismo, es decir, nunca acabamos de entender muy bien qué pasó, más allá de los hechos evidentes. Un hombre que mata a su mujer, porque hay varias voces, un tal el Jorager el Bilser, el Fro, en fin, varios personajes de tal forma que no tenemos al final sobre todo las intenciones de este personaje tan siniestro, tan locuelo. Luego otra página que tengo es la 155, donde se abunda en esta idea de la casa como cárcel, que veíamos muy claramente, por ejemplo, en Sí y en la mayor parte de las obras de Bernhard. Estos personajes se encierran tanto espiritualmente en su cabeza, parece que llevan a cabo un encierro cerebral, por así decirlo, que en gran medida viene de su encierro físico, en su casa, en su habitación, con sus tareas evidentemente absurdas. A ver, casa, cárcel. Un estudio que se tenía entero en la cabeza probablemente no podría escribirse, le dijo al parecer a Fro. Lo mismo que tampoco una sinfonía que se tenía por completo en la cabeza se podía escribir, y él tenía el estudio por completo en la cabeza. Sin embargo, no renunciaba. Probablemente el estudio tendrá que demorarse otra vez completamente en mi cabeza, para que, de repente, pueda escribirlo por completo, le dijo al parecer a Fro. Todo tiene que desaparecer para que, de pronto, esté ahí entero y, de hecho, de un instante al otro. Encuentro cuarto. Conrad dice, en relación con su estancia en Bruselas hace ahora 22 años. Entonces hospitalizó a su mujer por un breve periodo en una clínica de Lovaina. No literalmente, pero sin embargo casi literalmente. Lo siguiente: cuando no aguanto más en mi habitación, porque no puedo pensar, ni escribir, ni leer, ni dormir. Y entonces, porque en general no puedo más tampoco ir de un lado a otro por mi cuarto, es decir, temo, porque he ido ya durante muchísimo tiempo de un lado a otro por mi cuarto, que si de repente vuelvo a ir de un lado a otro, a cada instante lo temo, también mi ir de un lado a otro por mi cuarto se hará imposible, y porque lo temo, se hace también realmente imposible, porque golpean, es decir, golpean porque molesto, porque al ir de un lado a otro molesto, golpean o llaman, o bien oigo simultáneamente golpear y llamar, lo que me resulta de lo más insoportable, porque temo que pueda volver enseguida a golpear o a llamar o a golpear o a llamar simultáneamente. Me voy, porque no aguanto más en mi cuarto. De mi cuarto bajo al tercer piso y golpeo en la puerta del profesor. Golpeo y espero hasta que el profesor oye mis golpes, me quedo ante la puerta del profesor y espero a que el profesor me diga que entre. Bueno, así todo, ¿no? Muy interesante como la sintaxis revela pues, este desquiciado que se autodesquicia a sí mismo, ¿no? El interpretador de sí mismo.
Otra de las ideas recurrentes es el tema de la obra colosal, que bueno, podemos ver en 40.000 fragmentos, en concreto he seleccionado 74. Obra colosal en la cabeza. Bueno, es un poco lo que ya hemos dicho, ¿no? Esta obra colosal que tiene en la cabeza pero que no lleva a cabo. A ver dónde está. Pero ahora él, Conrad, tenía ya desde hacía mucho tiempo el estudio completo en la cabeza, todos los detalles al mismo tiempo, el material más inmenso que pueda imaginarse, le dijo al parecer al inspector de construcción, todo en relación con el oído. Pero en el punto culminante se me desmorona otra vez todo, dijo al parecer Conrad. Uno creía que era ahora, y en ese instante se desmoronaba ya todo. Luego la 79. 79. Por eso tuve la idea de escribir un trabajo, lo que quiere decir un estudio sobre el oído, una tarea que ya, de siempre, me llenó por completo al principio, naturalmente. La idea no me llenó por completo, naturalmente no hasta que cumplí los 30 años, ni tampoco entre los 30 y los 40 años. Pero después de los 40 años el pensamiento en el oído me llenó por completo, y me llenó por completo con una obstinación cada vez mayor. El hecho era, decía, que todos los pensadores tenían un tema hasta los 30 años, que un día, a partir de los 40, los llenaba por completo, pero eran los menos los que se entregaban a un tema así por completo después de los 40 años. La mayoría coqueteaba con ese tema a partir de los 25 años, y lo impulsaban también, pero sin embargo renunciaban como muy tarde a los 35 o 40 años, y se abandonaban a la sociedad o sencillamente al bienestar. Lo más lamentable era el hecho de que de esa forma se perdían cientos y miles de estudios importantes, escritos que eran necesarios en el camino para iluminar las tinieblas del mundo. Bueno, de nuevo, pues eso, la idea, la vocación absurda que nunca se llega a concretar, que nunca se llega ni siquiera a empezar. Y también la idea de que solo él la puede llevar a cabo. En lo que se refería al estudio, escribía, y por cierto, solo de la forma más superficial, le dijo Conrad al parecer al inspector de construcción, dice Weiser, vemos aquí el juego, ¿no? Las muñecas rusas, le dijo Conrad al parecer al inspector de construcción, nos dice Weiser, o bien un médico, espera, en lo que se refería al estudio, escribía, y por cierto, solo de la forma más superficial, le dijo Conrad al parecer al inspector de construcción, dice Weiser, o bien un médico, lo que era totalmente equivocado, o bien un filósofo, lo que era totalmente equivocado. Si escribía un médico sobre el oído, decía, carecía de todo valor. Si escribía un filósofo, carecía igualmente de todo valor. No hay que ser solo médico, ni hay que ser solo filósofo cuando se trata de un tema como el oído y se ocupa uno de él. Muy curioso porque luego veremos más adelante qué estudios tiene este hombre. Este hombre autodidacta no tiene ningún estudio. A ver. Bueno, aquí se abunda de nuevo con la misma idea. Es evidentemente extremadamente repetitivo. Ese trabajo médico, musical, filosófico, matemático, monstruosamente difícil, en todo momento completamente frágil. Solo tengo que sentarme y pensar que ha llegado el momento en que podré escribir todo el manuscrito de una sola sentada. Y ya llama alguien a la puerta, o me llama mi mujer para pedirme unos calcetines. No, esta idea curiosa, sobre todo de los creadores extremadamente narcisistas y mediocres, que están esperando siempre el momento ideal para escribir de una tacada todo lo que tienen en la cabeza, pero nunca se pueden poner a ello. Siempre hay alguna distracción que les molesta. De hecho, una de las causas que se sopesan de por qué mató a su mujer era precisamente esto, que le molestaba y no le dejaba centrarse en su tarea. Evidentemente es absurdo porque no tenía otra cosa que hacer y siempre estaba esperando el momento ideal que nunca llegaba. Ahí, bueno, sí, ahí hemos visto el tema de la interrupción y muy ligado a esto está el tema del maltrato, el maltrato a su mujer, a su paralítica y semiciega mujer, que podemos ver en el 130, en la página 136 de
La versión, ya digo, de Alianza Editorial, traducción de Miguel Sainz, La Calera. Mi método, le dijo al parecer a Fro, es siempre el mismo. Llaman a la puerta y pienso, no voy a bajar, ya dejarán de llamar. Pero no dejan de llamar y bajo. El inspector de construcción está delante de la puerta y dice que la última vez se olvidó la cinta métrica. No sabía nada, le digo yo. Así le dijo Conrad a Fro. Su cinta métrica debe estar en la casa adyacente. Si hubiera tardado un instante más en reaccionar a la llamada, pensaba yo, el inspector de construcción se habría ido otra vez. Pero ahora el inspector de construcción estaba ya en la casa adyacente y los dos buscábamos la cinta métrica. Luego al final se revela que la cinta métrica está en el bolsillo de este hombre, en el bolsillo del inspector de construcción. De todas formas, ha interrumpido el inspector de construcción la tarea monumental de Conrad. Evidentemente no, porque ni siquiera la había empezado. Interrupción a maltrato. ¿Maltrato dónde era? Es el primer peso. Cinta métrica. La cinta métrica. ¿Dónde estaba lo del maltrato? No lo tengo puesto. Maltrato, la 138. A ver si. ¿Cuál era el maltrato? Por aquí. Cachis de la porra. Solo puedo hacerlo. Interrupciones, la maltrata. En el 136 tengo puesto. A lo mejor en el 135. Bueno, en la 135 están con el Kropotkin y el Ofterdingen. Que como la mujer no puede leer, le lee el Conrad. Pero Conrad solo quiere leer a Kropotkin. La mujer solo quiere que le lea a Ofterdingen. Entonces le machaca un poco él a ella con esto. 138 no trabaja. A ver, 138. Y entonces, Conrad, no me ha molestado usted en mi trabajo en el estudio. En todo el día no he trabajado en el estudio, no lo consigo, incluso cuando tengo todas las condiciones necesarias, todas las condiciones humanas necesarias, repitió Conrad, según Fro. No puedo avanzar nada en mi estudio, en la medida en que, al fin y al cabo, no puedo trabajar en absoluto en mi estudio. Hoy no me ha molestado usted en absoluto en mi estudio. Todo lo molestaba en su trabajo, en el estudio, decía. Por consiguiente, el inspector de construcción no podía haberlo molestado en absoluto en su trabajo en el estudio, y así sucesivamente. Es decir, que él mismo nos reconoce que al final nunca encuentra el momento ideal, nunca es el día perfecto, y por lo tanto nunca hace nada. Este hombre también está enfermo, y no solo mentalmente. Como vemos en la 59... En su infancia, él, Conrad, había sido al parecer de lo más enfermizo. Ella, así dijo Conrad por lo visto, jamás había estado enferma hasta la desgracia. ¿Cuántas veces había tenido que guardar él cama en su infancia? Decía, febril, con dolores, mientras sus hermanos se reían, se divertían bajo su ventana en el parque y, con su salud, podían hacer o dejar de hacer lo que quisieran. En cuanto venía la época fría, él, Conrad, se resfriaba. Una bebida fría y ya se había resfriado. Y durante casi toda su infancia había padecido las llamadas jaquecas infantiles. Más tarde, al entrar en el instituto, esas jaquecas infantiles habían cesado al parecer bruscamente, dice Fro, pero también en la escuela secundaria fue enfermizo, y la mayor parte del tiempo estaba, al parecer, en un estado de debilidad. Ningún médico había descubierto jamás en qué estado de debilidad. Las causas de esos estados de debilidad que, entre sus 22 y sus 28 años, se empeoraron, al parecer visiblemente, no la había descubierto ningún médico, porque, como le dijo Conrad al parecer a Fro, ninguno de esos médicos, incluso tan exageradamente bien pagados por sus padres, se habían molestado realmente en investigarlas. Los médicos se asombraban siempre de los efectos de una enfermedad, lo mismo que, en general, de toda enfermedad nueva para ellos. Pero no hacían nada para investigar las causas de esa enfermedad, aunque, como le dijo Conrad al parecer a Fro, la esencia de toda enfermedad era ser susceptible de investigación. Todas las enfermedades eran enfermedades que podían investigar los hombres, pero no las investigaban. Se quedaban siempre, en todos los casos, en un estado de asombro, por falta de interés y pereza en relación con todas las enfermedades. Realmente no se sabe exactamente de qué está enfermo este hombre. También el propio Bernhard tuvo una enfermedad bastante rara que se confundía con la
tuberculosis, pero que no era estrictamente tuberculosis. Bueno, tuvo problemas de respiración toda su vida. De hecho, la causa se habla en la 65-66. Se hablaba, por ejemplo, en el cuerpo médico de una enfermedad pulmonar, le dijo Conrad al parecer a Freud, pero en realidad la llamada enfermedad pulmonar de la que se hablaba no era en absoluto una enfermedad pulmonar. Se hablaba de enfermedad cardíaca, pero en realidad, decía, esa llamada enfermedad cardíaca no era en absoluto una enfermedad cardíaca. Están ahí constantemente dándole vueltas, luego que si que si el hígado, que si los riñones, que si la cabeza. Nunca llegan a saber exactamente de qué pie cojea. En la 62 se nos ahonda un poco en el tema del aislamiento. A ver, empieza la 61. Durante su infancia había temido siempre, decía, perder por completo la relación natural con sus hermanos, lo mismo que en general con su familia, a causa del continuo rechazo instintivo de ellos hacia su persona. Él, Conrad, decía, había pensado a menudo, para no perder la razón, tenía que salir de ese estado de aislamiento casi completo de sus hermanos, padres, parientes, en definitiva, de sus semejantes. Encerrado en sí mismo, decía, había tenido que contemplar cómo, en definitiva, todo se orientaba contra él. Es decir, que se aísla, empieza a desarrollar ciertas paranoias y ya desde su infancia, en gran medida por culpa de su enfermedad. Su enfermedad hace que se aísle más y el hombre cada vez enloquece más. En la 64 da un poco la barrila con la masa. El asco que siente contra la masa, porque la masa odia el trabajo intelectual. El trabajo intelectual es su trabajo. A ver. Joder. Sin embargo, no sé por qué tengo 64 versus masa, pero si no es la 64 aquí. Bueno, constante, todas las enfermedades imaginables. A ver si es en la anterior. Lo había cometido la mayor soledad inimaginable, precisamente en el momento en que le hubiera sido necesario exactamente lo contrario de la mayor soledad imaginable, decía. Bueno, no sé dónde narices. Bueno, sí, sería eso a lo mejor. No. Versus masa. Bueno, hay una relación, una isomorfía en casi todas las novelas de Bernhard entre aislamiento e improductividad. Ahí los personajes en cierto sentido también se sienten aristocráticos, al menos en el sentido intelectual, algunos porque lo son, como en Trastorno, el príncipe de Soreau, que también al final les lleva a la soledad, porque desprecian a la masa, ellos están enfocados en un trabajo intelectual que nunca llega a nada, pero enfocados en su trabajo intelectual, aislándose, no consiguen ni empezar su trabajo intelectual. Aislamiento y sociedad de consumo en la 76. Al parecer es un poco repetitiva, no nos engañemos. Es un poco pesadito el hombre este. El problema es que en una novela de 140, 120, incluso, bueno, 150, los temas de Bernhard son maravillosos. En esta tan larga, a mí se me hace repetitivo. Repetitivo para mal, quiero decir. Los Come Barato es extremadamente repetitivo, pero tiene solo unas 80 páginas. Se hace bastante potable. Los Come Barato en 200 páginas sería ilegible. La Calera, a mí se me hace un poco larga, la verdad. No me escondo, no voy a decir la mentira. Cojones. 83, oído y el cerebro. Aquí tenía unas
era muy divertido. El diletantismo de los expertos era el más penoso, decía. Lo más estremecedor en los llamados expertos era al fin y al cabo una y otra vez su diletantismo sin límites. Si le dijera, dijo al parecer Conrad, que yo solo he estudiado 200 tesis sobre el oído, que no tenía ninguna la menor idea sobre el oído. Ninguna clase de proceso mental, dijo Conrad, al parecer rumiantes profesionales. Aquí echa un poco las pestes. No, pero ¿dónde era? Donde habla del oído y el cerebro, de que el oído es más importante que el cerebro. Joder. Y sin embargo, era indiscutible que el oído era más importante que el cerebro. Si se partía del oído, decía, en esa reflexión no había que partir del cerebro. El inspector de construcción no lo comprendió, dijo al parecer Baiza. Es curioso porque de estos temas habla con el inspector de construcción, de la calera. Que al hombre le están agobiando con que si un estudio sobre el cerebro, que es más arte que ciencia, como vemos en la 85, ¿ven? Ahora, dijo al parecer, como tenía el estudio todavía en la cabeza, ese estudio pertenecía todavía a la categoría de la ciencia, solo con su redacción se convertiría en obra de arte. El oído lo hacía todo posible, decía. Para los extraños, sin embargo, lo que decía no era más que una blasfemia, decía. A ver, es que esto está muy relacionado, porque el hombre luego nos dice que él realmente no tiene estudios, ni de filosofía, ni de ciencia, y tampoco de arte. Y de alguna forma él, como una araña, va a tratar de hacer realizar el estudio definitivo sobre el oído, un poco como una araña, ¿no? Partiendo simplemente de ciertas ideas que tiene debido a su locura, porque por ejemplo estando en la calera oye lo que pasa a no sé cuántos kilómetros de distancia, oye voces, en fin, que el hombre está un poco perjudicado. Su obra además es contra la humanidad, como leemos en la 89-90. Había que aceptar una monstruosidad o incluso un crimen contra toda la llamada humanidad, o contra una persona individual, dijo Conrad al parecer, para llegar al objetivo. En mi caso es el estudio, por lo que estoy totalmente dispuesto a hacerlo todo. Lo que quiere decir a sacrificarlo todo, le dijo Conrad al parecer a Weiser. Sí, desde luego se sacrifica por una tarea que luego no consigue empezar. Y esta obra contra la humanidad tiene como primera víctima a la mujer, con la que experimenta de forma fonética, como podemos ver en la 118. 118. ¿Dónde cojones? Le hace decir frases. Por ejemplo, justicia es que uno haga al otro morir. Otra, bandadas de pájaro. Cada vez más bandadas de pájaro armaban la zarabanda. Me maravilla la maldad humana. Este tipo de frases se las hacía repetir a su mujer o de repente le decía, o sea, ahora vamos a practicar con palabras con I latina. Es ahí de lo gracioso que es Berger, la verdad, porque claro, sus personajes son tan absurdos. Y aquí en la 122 he encontrado yo lo que podríamos considerarse, pues, una de estas frases que le hace repetir a la mujer y que se podría entender un poco como crítica un poco a la filosofía alemana, ¿no? Las relaciones que, como sabes, nada tienen que ver con la relación, pero sin embargo se relacionan de la forma más delicada con las relaciones de la relación que nada tiene que ver con la relación. Y así sucesivamente. ¿No? Suena un poco a prosa hegeliana, ¿no? En general todo esto del oído a mí me recuerda siempre me ha recordado mientras lo estaba leyendo, a Silencio de Poe, ¿no? A esta idea de que es mejor de que haya cualquier tipo de ruido antes que un silencio que te lleve a pensar en, no sé si en ti mismo, lo que tienes en la cabeza. Pero bueno, este hombre está ya en ese estadio de locura en el que no acaba de diferenciar lo que está fuera y lo que está dentro de su cabeza. La 91-90, 91-92, había también unas consideraciones interesantes sobre la comedia y la tragedia. A ver.
Pero no había nada tan cómico como el todo, y por eso, dijo al parecer, todo resultaba al fin y al cabo soportable, porque todo era tan cómico. En el mundo no tenemos más que la quinta esencia de la comedia, y ya podemos hacer lo que queramos. Que no salimos de la comedia. El intento de siglos de convertir la comedia en tragedia ha tenido que fracasar, como era natural, dijo al parecer. Porque lo que pasa con la calera, le dijo Conrad al parecer al inspector de construcción, dice Weiser, no es, al fin y al cabo, más que una comedia. Sin embargo, para poder soportar esta comedia, había que descargar de cuando en cuando el cerebro, evacuar el contenido del cerebro, como se evacúan aguas. Nada más, mi querido inspector. Vaciar, evacuar el cerebro como la vejiga. Orinar con el cerebro como con la vejiga, mi querido inspector. O bien, dijo al parecer, el cerebro como pulmón del espíritu. Entonces, al parecer, emborrachó por completo al inspector de construcción y dijo, probablemente son las molestias, precisamente las que aprovechan al estudio. Esta idea, ¿no? Muy interesantilla. El asiento 6, de nuevo su, no sé si misantropía, más bien yo diría fobia social, su incapacidad social, es decir, yo creo que no es tanto que odia a las personas, como que no sabe qué hacer con ellas, porque es un pobre inútil y un pobre descerebrado. 106, no tratar con las personas. A ver, ¿dónde estaba? Que necesitaba tratar con personas, pero no podía tratar con personas, tratar con otros, le dijo Conrad al parecer a Weiser. Desde hacía años decía no tenía ningún trato con personas, lo que quería decir ningún trato con personas que armonizaran con los dos. Por otra parte, la verdad era que no había personas que armonizaran con ellos, le dijo Conrad al parecer a Weiser. Porque en todo el mundo no había nadie que armonizara con nadie. Esa afirmación es de lo más característica en Conrad. Bueno, su incapacidad para establecer lazos. Aparte, como parece que lo tienen que hacer en pareja con la mujer. Y él parece que se siente un poco avergonzadillo de ella. A ver, relación tóxica con la mujer, enfermiza, la 113. ¿Qué parrafillo había aquí? Realmente en la habitación de ella había a menudo un olor horrible, y entonces, cuando él se negaba a ventilar durante bastante tiempo, porque estaba enfadado, no ventilaba. Pero ocurría también, decía, que ella dijera que él debía ventilar cuando acababa precisamente de ventilar, que debía abrir la ventana cuando acababa precisamente de abrir la ventana. Con ello, decía, ella intentaba atormentarlo. Tiene una relación un poco de amo y esclavo. No se sabe exactamente quién es el amo, quién es el esclavo. Bueno, esa es la gracia precisamente de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Que sí, que aunque al principio parece que los papeles están claros, se empiezan a intercambiar. En la 152, dificultad de pensamiento. La deprimición. La deprimición. Una palabra típica de Berger. Tranquilidad. Ni una persona, ni un ruido, un estado ideal. Y no, ni una persona, ni un ruido horrible, no, benéfico. A ver, ¿dónde estaba? Qué fácil era antes, decía, entrar en un pensamiento. Mi cerebro no tenía miedo. Ahora mi cerebro tenía miedo de todo pensamiento, y solo entraba en él con el mayor dominio de sí mismo, y como era natural, sucumbía enseguida a él. Eso era completamente natural. Le cuesta pensar al hombre, es decir, no hace más que pensar, pero no consigue sacar nada en concreto. La 153, el cerebro y la naturaleza. Eso causaba una situación permanente de mortal desesperación. Se intentaba, con todas las tretas posibles, engañar a la naturaleza, y se encontraba uno una y otra vez ante la naturaleza, que sin embargo no era ningún enigma. La cabeza y, por consiguiente, el cerebro en la cabeza eran juntos lo más incapaz, inseparables de sí mismos y de la naturaleza y así sucesivamente. Muchas personas que se atrevían a calificarse de filósofos, clasificación que era un peligro público, ensayaban incluso el soborno, le dijo a Conrad, bueno, que ya se pierde tal. Aquí, en este libro, curiosamente, se critica poco a la naturaleza.
Estas críticas de Berger de la naturaleza es aburrida. Yo preferiría vivir en la ciudad, pero como estoy enfermo, tengo que vivir en la naturaleza. Pero odio la naturaleza, no tiene nada interesante. Una crítica así antirromántica, podríamos decir. Pero aquí, curiosamente, no tengo yo apuntado ninguna crítica así específica. En la 192 se nos da una posible... 192, una posible explicación a por qué mata a la mujer. Que rápidamente se nos niega. Es decir, a lo mejor la mato por esto. Pero que no es por eso. A ver, a ver. No ha hecho hasta hoy la menor declaración sobre el hecho que haga adelantar. Por lo visto está metido. No responde. Nada, bueno, aquí simplemente que una vez le encarcelan que ya no dice nada. ¿Por qué la mató? Porque la mató. Se sospechaba que era porque le llamó necio a este pobre diablo. La mujer, la mujer paralítica y ciega, quiero decir. Está la compadre como para hablar de estas cosas. 217. ¿Dónde está? A decir verdad, ella no podía saber si, después de todo, su marido no era también un necio, pero por otra parte, la verdad era que podía ser al mismo tiempo un necio y un genio. ¿Quién sabe? Le dijo al parecer al inspector de construcción, porque su marido tenía, así creía ella, todas las características del genio, como también todas las características del necio. Y Weiser supone incluso que, posiblemente el día en que Conrad la mató de uno o de varios disparos de la carabina Mannlicher, que ella, posiblemente, el día de la desgracia, el día del delito de sangre, llamó de pronto a su marido otra vez necio, como ya antes con frecuencia, y entonces él perdió el dominio de sí mismo y la mató, porque al calificarlo de necio, chiflado, incluso, en efecto, de absoluto enfermo mental sumamente inteligente, ella lo excitaba ya con frecuencia al máximo, y Conrad entonces, como dice Weiser, y como no era solo un rumor sino un hecho, amenazó con matarla. Probablemente, según mi teoría, no solo mi suposición, sino mi teoría, que posiblemente resultará ser pronto cierta ante el juzgado de Bells. Según Weiser, Conrad mató a su mujer porque ya lo calificó otra vez de necio chiflado. Ese era su calificativo favorito para él, enfermo mental, sumamente inteligente. En la habitación del asesinato, naturalmente, nada indicaba una explicación de esa clase, una manifestación de esa clase por parte de ella, dice Weiser. Bueno, aquí el perspectivismo de nuevo, ¿no? Muchos personajes hablando de por qué pasó esto o aquello, de las varias versiones que se manejan, pero realmente no se sabe exactamente ni por qué la mató. Bueno, porque estaba zumbado, quiero decir, tampoco... Aparte, en un momento dado, en la 218 se habla también de que a lo mejor no fue por eso, sino... A ver... Bueno, en la 218 se decía que a lo mejor la mata simplemente porque de esta forma él estaría más tranquilo y podría redactar su estudio. Pero no, tampoco... Porque es que se supone que tiene todo el estudio en la cabeza, lo que pasa es que no consigue escribirlo. Conrad tenía ante los ojos el objetivo de su vida casi al alcance, según Weiser. Ella, su mujer, le impedía alcanzar ese objetivo de su vida, la redacción del estudio. Tuvo que matarla, finalmente tuvo que matarla, según Weiser. El hecho de que al matarla a ella, su mujer, matase también en ese mismo instante su estudio era otra historia. Porque ya una vez le encarcelan ya sabe que no lo va a hacer, que no lo va a redactar. Tiene, por cierto, un sueño en el que redacta por fin su estudio, su mujer se entera de que ha estado redactándose el estudio y se lo tira al fuego. Bueno, no hay problema de que se pierda nada, porque como nada se inicia. En la 249 se nos habla de su... Claro, porque este hombre quiere hacer el estudio pero ¿qué estudios tiene este hombre? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué sabe? ¿Qué ha leído? ¿Qué? Y el caso es que se nos dice... El telón se levantaba, los enemigos, como amigos, y a la inversa, subían al escenario, según Conrad. Hasta que la muerte hacía bajar el telón de acero, destrozaban al instante
En una gran parte, no. Aquí empiezan. Sobre los estudios de este hombre, de Conrad. Indudablemente fue un error obedecer la orden de sus padres, de no estudiar, lo que quería decir no iniciar y seguir y terminar ninguna clase de los así llamados estudios regulares. Por ello, durante toda su vida había sido, como científico, un proscrito, por una parte, con la ventaja de la independencia total, por otra, sin embargo, con la desventaja de estar totalmente abandonado a sí mismo, avanzar en definitiva solo de la manera más fatigosa, sustituir la base de unos así llamados estudios regulares por la base del máximo esfuerzo, del máximo autoesfuerzo de sus dotes, indudablemente sumamente grandes para las ciencias naturales. Curioso, ¿no? Dos adverbios seguidos, indudablemente sumamente grandes para las ciencias naturales. Es decir, este hombre quiere escribir un estudio que ya tiene en la cabeza sobre el oído. No va a ser ni de corte científico ni de corte filosófico. Va a ser una especie de... Va a ser tan grandioso que se va a considerar hasta una obra de arte. Pero realmente, ¿qué estudios tiene? ¿Sobre qué se basa? No lo sabemos. Pero es que en ningún momento se nos da a entender que este hombre es culto o que sabe. Quiero decir, es un payaso. Simplemente tiene la obsesión con realizar una tarea, pero no tiene... No tiene ni el talento, ni el bagaje, ni la fuerza de voluntad, ni nada para llevarla a cabo. También se critica bastante, me parece muy interesante, el autodidactismo. Es decir, a veces se idealiza a esta persona al margen de los mediocres ámbitos académicos, ¿no? Que por su cuenta lo consigue todo. Bueno, aquí tenemos una versión de una persona que sin estudios y sin nada, simplemente con locura, con una locura supuestamente genial, pues no llega a nada. Literalmente ni a empezar su obra. En la 269, ya estamos acabando, aparece la ternura. La ternura mezclada con la enfermedad. Porque la mujer se queda paralítica, pero no siempre era paralítica. Sin embargo, a ver, porque es que esto era más largo que la puta que lo parió. Ella, su mujer, se merecía otro que no. Esto parece... Pero precisamente la mujer más necesitada de ayuda, que merecía al hombre más dispuesto a prestar ayuda, se había puesto a la merced de él, Conrad, porque cuando ella se casó, hacía ya mucho tiempo que estaba enferma e inválida, le dijo Conrad al parecer a Weiser. Ya años antes de que se casaran se había manifestado su enfermedad, y ya antes del matrimonio se había declarado de pronto en ella, con todo su horror, él, Conrad. Sin embargo, se casó con su mujer cuando estaba gravemente enferma e inválida, aunque, como dijo al parecer hablando con Weiser, sabía que esa enfermedad y esa invalidez eran incurables. Él, Conrad, no había podido explicarse por qué se casaba con una enferma e inválida, cuya enfermedad e invalidez, según todas las probabilidades, como sabía entonces muy bien, empeorarían de año en año. Sí, precisamente porque ella era enferma e inválida y, por consiguiente, inválida por su enfermedad. Era la más necesitada de ayuda. Se casó con ella. Me caso con una mujer que depende totalmente de mí, pensó entonces él, Conrad. Es decir, aquí yo creo que es la única página donde se ve un destello de ternura. En algunos otros libros, como El sobrino de Wittgenstein, como en El malogrado también, no sé cuál más será. A ver, El malogrado en sí, y en Maestros antiguos, se ve algunos destellos de amistad, sobre todo de amor en el sentido de ternura, incluso de pena, de sentir pena por alguien. Yo no he visto en ninguno de los libros que he leído ni amor físico ni sexual, tampoco amor romántico. Creo que en Hormigón a lo mejor sí que se trata, pero no lo he leído. Yo creo que en todo el libro esta es la única página que puede remitirnos a algo parecido a la ternura, una ternura enfermiza, tóxica, vale, sí, pero ternura, que para un personaje como el Conrad bastante es, me parece a mí. En la 272 se nos habla, bueno, de nuevo, de la paliza que da este hombre con su momento ideal, si ojalá tuviera el momento ideal.
para poder sentarme y por fin escribir. Es curioso porque Bernard no era precisamente así. Bernard escribió mucho, era bastante compulsivo en su escritura, no debía tener grandes problemas, en el sentido de que al menos lo lograba hacer. Quiero decir, a lo mejor le costaba mucho escribir, pero se ponía a ello y escribía. Y sobre todo es interesante la figura de su abuelo, que era un zumbado, que poco menos que esclavizó a su familia para él poder dedicarse a la escritura en cuerpo y alma, creando unas obras que por lo visto no debieron de tener una grandísima relevancia, pero que influyeron muchísimo a Berjar, sobre todo como modo de vida. Es decir, pasar tu vida escribiendo. Claro, también Berjar, ya digo, un enfermo físico, tampoco tenía mucho que hacer. Pero es curioso, ¿no?, la diferencia que hay entre el narrador de Berjar y el propio Berjar. Porque el narrador es un ser absolutamente impotente y Berjar precisamente no. A lo mejor sí sexualmente, porque no habla nada de ese tema. Pero desde luego a nivel de escritura escribió mucho y muy bien. Por cierto, quiero mencionar dos erratas. La primera no sé si es del todo errata, en la 157 se lee: realmente golpeo ahora fuertísimo. A ver si se ve. A ver si consigo que se lea. Vaya por Dios. Golpea realmente, ahora golpeo fuertísimo. Fuertísimo. No sé si estará aceptado, pero vamos, que luego te pones a hablar con alguien. Le dices, oh, escuché un ruido fuertísimo. ¿Qué fuertísimo? Es fortísimo, hijo de puta. Bueno, pues aquí el Miguelón Sáenz este escribe así. ¿Y cuál es la otra? Bueno, y la otra es una rata. Una rata que también tócate las narices. Hijos, que os pagan por ello. Cuidado un poco. Leedlo y releedlo. A ver, ¿dónde era? Definitiva, creo que era. A ver. En la 245. He estado... A ver, vaya por Dios. Se ve aquí, ¿no? De film. A ver, ¿dónde está? Aquí. Se ve. Definitiva. Definitiva. Joder, que os están pagando, tíos. Cuidado un poco los libros. También este traductor escribe muchas veces en fin de cuentas. No sé si está bien dicho, no sé si está mal dicho. A mí me suena muy mal y me toca mucho los cojones. Así que bueno, que quede constancia de ello. ¿Qué podemos sacar así en claro de esta novela? Para mí las ideas clave o las que más me interesan son el peligro del aislamiento, la vocación que desde luego tenía el abuelo de Berjar y que tuvo Berjar. Se habla de Kropotkin, un famoso anarquista, a dónde lleva la anarquía, a la soledad que es auténtica cocina de neurosis. Neurosis lleva al aislamiento social, al sacrificio y a la impotencia. Es decir, me interesa mucho la idea de voy a aislarme para entregarme por completo a mi vocación, pero precisamente aislarme lo que hace es que sea impotente. Sí, me sacrifico, pero es que no consigo empezar mi tarea. La idea de vocación sí es muy, muy interesante. Otra de las cosas es que, bueno, como ya he dicho, cuesta entrar en esta novela y leyendo a Berjar es la misma novela de siempre. Es decir, todas las novelas de Berjar son prácticamente iguales, al menos las que yo he leído, no sé si son 7, 8. Si te gustan está muy bien porque vas a encontrar siempre lo mismo, un poco lo mismo. Pero no esperes tampoco nada nuevo ni nuevos enfoques, no nos engañemos. Había puesto algo más por aquí. Bueno, sí, al final todo esto, el peligro del aislamiento, para entregarte a tu vocación, que al final lleva a la impotencia. ¿Por qué? Porque yo creo que al final se reconoce que el hombre es un animal social, ¿vale? Bueno, y dicho esto, esta hermosa reseña que no ha ido a ningún lado sobre la calera, pues nada, lo guardamos, animo a leerlo. Yo empezaría por otra. A mí de todas las que he leído es la que menos me ha gustado. Mañana voy a intentarme leer Trastorno
Y a lo mejor también hago una reseña. Con dos cojones.